Continuamos aquí en Poder Pensar. Les anunciábamos la presencia del diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional. Hace pocas horas se desarrolló la interpelación al ministro del Interior con el tema de las cárceles como foco principal. Gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿Qué primera lectura hace de lo que fue toda la jornada, extensa jornada de interpelación en la Cámara? Un diálogo de sordos. Yo le hago preguntas al ministro, el ministro viene y me lee un informe que había escrito en el ministerio la semana pasada. No responde. Yo le pregunto si puede desmentir a la jueza Merialdo le dijo a la Suprema Corte que ella nunca impidió el ingreso de la policía a controlar el conflicto en el CONCAR. El ministro insiste. Ese fue uno de los focos de la discusión. De repente la gente está un poco por fuera, pero la versión es del Ministerio del Interior en su momento que la jueza había pedido que hasta que no llegara el comisionado parlamentario para las cárceles no se interviniera en el motín del CONCAR, y creo que también en el caso de la cárcel de mujeres, ¿verdad? Eso lo dijo el ministro en una conferencia de prensa y es mentira. Eso es falso. La jueza no puede, porque además ni siquiera competencias tiene. Y lo peor es que el ministro y las jerarquías policiales saben que la jueza no tiene competencias para determinar cómo se procede en un motín. Se procede de acuerdo a las instrucciones del ministerio, y punto. Puertas adentro de una cárcel, los jueces no determinan. Por lo tanto, el ministro le mintió a la opinión pública y trató de transferir la responsabilidad al Poder Judicial, trató de transferir la responsabilidad al comisionado parlamentario. Yo pedí apenas empezó la interpelación que el comisionado estuviera presente. Que fue el primer punto de choque de la tarde, ¿no? El Frente Amplio toma allí unos minutos para discutir el tema y no permite que entre el comisionado. Claro, bloquea el acceso del único funcionario especializado en cárceles que tiene el Parlamento para que esté en sala, para que reciba preguntas, para que dé respuestas. Entonces, ¿quién plantea un escenario de discusión política no técnica? Es el Frente, que quiere la controversia, que quiere llevarse por delante al Parlamento, cuando el Parlamento tiene instrumentos suficientes como para discutir el tema carcelario, también con aportes técnicos. Me bloquean la posibilidad de que el comisionado parlamentario esté. El argumento del Frente Amplio fue, este es un tema político, Garcés es un funcionario técnico, no queremos meterlo en una discusión política, en un debate político. Claro, ese fue el argumento. Claro, es creer que Garcés es tonto, que no sabe responder técnicamente, que va a entrar en el juego político. Si yo le hago preguntas políticas, se me responde técnicamente. Garcés es un hombre muy inteligente, fue abogado de oficio, ha sido ratificado 2 veces por el Parlamento por unanimidad como comisionado parlamentario. Un legislador del Frente manejó en su momento allí en la sesión de ayer, tiene un partido político, dando a entender como que podría tener cierta tendencia con la oposición, cierto acercamiento con la oposición. Sí, después se disculpó, porque eso es una barbaridad. Y yo me apena porque el diputado que lo dijo, el diputado Gonzalo Mujica, yo lo tengo aprecio, es un buen parlamentario. Fue una barbaridad, él se retractó también, ¿no? Que es un gesto caballeresco de él haber reconocido un error que cometió, porque si algo no tiene Garcés es partido político. Garcés es un funcionario técnico, ha sido impecable en su gestión. ¿No se arriesgaba en ese caso a que terminara siendo una discusión entre Garcés y el ministro sobre lo que pasó la versión? Pero Garcés va a dar su punto de vista. Cuando Garcés le escribe una carta a la senadora Topolanqui, que preside la Comisión de Seguimiento Carcelario, y le advierte algunas cosas, ¿qué lo hace? ¿Lo hace porque es amigo de la señora Topolanqui? No, lo hace porque es asesor del Parlamento y le informa a la senadora Topolanqui de que algo puede pasar en las cárceles. Hay un informe escrito del señor Garcés. El señor Garcés se maneja técnicamente, no tiene partido político, no se maneja políticamente. Ese fue el primer portazo que nos dio el Frente. Ahí arranca la interpelación mal. Después el señor Bonomi viene y me lee durante 6 horas un informe escrito. Cuando yo le pregunto, dígame, el entredicho con la doctora Merialdo, no pudo haberle a la doctora Merialdo impedido el acceso a la cárcel en el motín. Dígame, la conexión entre el delito en las calles y las cárceles, ¿cómo funciona? Porque la recorrida, pequeña recorrida, tenue recorrida que yo hice, demuestra que en las cárceles hay mucho poder, que hay algunos capos, los brazos gordos de la cárcel, que presionan a otros presos para que estos aporten dinero. Hay una mafia carcelaria que funciona. Los presos están mirando este programa de televisión, los presos están conectados con el mundo exterior, están conectados con el delito. El problema en las calles y las cárceles tienen una gran conexión. No me responde. Cardoso, antes de irnos del tema de lo que pasó el día del motín y la destrucción de 2 de los módulos, el 4 y el 5 allí del CONCAR, ¿usted qué dice? ¿Que se actuó tarde? ¿Que se le echa la culpa a la jueza por no haber actuado en su momento? Y en todo caso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué versión tiene usted? Primero, los módulos no fueron destruidos ese día, estaban destruidos. Se terminaron de destruir ese día. Segundo, la acción de la intervención policial de la Guardia Republicana fue muy eficaz porque no hubo muertos.
Eso es eficacia policial. Se controló sin muertos. Se demoró mucho. Se culpó a la justicia, se culpó al comisionado, sí. Esa fue una variable de dispersión de la culpa que utilizó el ministro. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hay armas pesadas en las cárceles, en esos módulos había granadas sin detonar. Es decir, tenemos a los presos armados hasta los dientes. ¿En qué situación estamos trabajando con el sistema carcelario? ¿Cómo están estos policías guardia cárceles sometidos a esa presión de los presos que tienen ese poder? Ese es el fondo de nuestra cuestión. Lo que nosotros vimos en nuestra recorrida carcelaria es cárceles de todo tipo, algunas que funcionan bien, se lo dijimos al ministro, otras que funcionan muy mal, pero en el medio lo que más nos preocupa es un sistema que funciona por sí solo, que genera presión hacia afuera, que incrementa el delito en las calles y que por lo tanto genera en la gente más delitos de los que tenemos, en las calles. Esa es mi preocupación. Ese fue el planteo que nosotros llevamos. Sobre eso no hubo respuestas. El ministro me responde con los lugares de reclusión que ha mejorado, con las cárceles que ha hecho, que yo se las reconocí antes que me lo dijera. Le voy a leer unas palabras del ministro en estas últimas horas cuando se le preguntó sobre el tema de la entrada de armas, que usted decía recién, y drogas a las cárceles. Él asegura que eso pasa de que él le informó ayer a usted en la interpelación desde 1986 en adelante, y parece que esto ahora es un problema de este gobierno, dice el ministro. Hay procesos que no son mágicos, no hay actos mágicos que salven las cosas. Lo que vimos este martes fue la incapacidad de discutir el proceso combinado con una maniobra política de baja estofa. Que sucediera en 1986 demuestra entonces que las cosas están como antes. Es decir, el ministro se compara con Marquesano, con Stirling. ¿Es esa la respuesta? Me habla del pasado. ¿Qué me quiere decir? Que las cárceles, los módulos que no se construyeron en el 2002 es la responsabilidad de este tiempo. ¿Y qué pretendía? Que en el gobierno de Valle, con la crisis económica, se construyeran cárceles. El ministro puede insultarme, puede agraviarme, puede decir que yo no tengo capacidad ni diligencia. No me afecta, yo sé quién soy y sé lo que hago y sé a qué respondo. Respondo a una incertidumbre de la gente en materia de seguridad, reclamo una cosa que está reclamando el pueblo uruguayo, lo dicen la mayoría de las encuestas, la gente tiene como primer asunto de preocupación en su agenda el tema de la seguridad y por lo tanto nosotros reprochamos la gestión del ministro. ¿Lo responsabilizo de todo? No, lo responsabilizo de su gestión, de su tiempo, de su momento. Este es su gobierno, no es el mío. Es él el que gobierna. ¿Qué quiere? ¿Que le pida culpas y responsabilidades al pasado? ¿Que llame a Stirling al Parlamento? El ministro casi le hace una interpelación a Stirling. No se trata de eso. Se trata de asumir sus responsabilidades, su tiempo y su momento. Le pido un minutito, hacemos una pausa. Después hablamos de los efectos que tienen hoy por hoy las interpelaciones. También el ministro ha hablado del tema y desde el Frente Amplio se ha señalado que la oposición se ha tomado el instrumento de la interpelación como un instrumento, una herramienta política para estar asusando al gobierno sin un fin muy claro. Pero vamos concretamente a la pausa y ya regresamos. ¿Cómo no?